Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una curiosidad que ha surgido durante las últimas 2 semanas que tiene que ver con 2 futbolistas extranjeros que se están probando en River para saber si quedan o no en el millonario. Normalmente esto parecería algo normal porque River generalmente año tras año realiza pruebas para los futbolistas de categorías menores para saber si pueden o no meterse en las divisiones inferiores de River, ya sea en las infantiles o en alguna categoría donde quizás falten algún par de futbolistas. Pero lo que no es normal y lo que ha sucedido en esta ocasión es que hay 2 jugadores extranjeros que vienen a realizarse pruebas para entrar definitivamente en la reserva de River. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos 2 jugadores convencen a los entrenadores de dicha categoría, logran meterse dentro del plantel y rendir como debe ser y como exige la camiseta de River, dentro de un par de años quizás tengamos 2 nuevos futbolistas que en un principio nadie tenía en cuenta como para debutar con la camiseta del más grande en la máxima categoría. ¡Empecemos! El Millonario ya ha comenzado a armar el plantel de la reserva de cara al futuro. El hecho de que vaya a haber 2 meses prácticamente sin competencia oficial para los chicos de la tercera edición hace que a lo mejor algunos de los juveniles del actual plantel se vaya libre con el pase en su poder, porque hay algunos contratos que ya la dirigencia tiene decidido no firmar. Recordamos que si hay algún que otro jugador que cumple 21 años, después seguramente suba un video con la lista completa, pero los futbolistas que ya alcanzan esta edad, lamentablemente si no logran firmar su primer contrato como profesional, deben irse libre con el pase en su poder. Debido a esto, el Millonario está tratando de conformar el nuevo plantel y para eso en los últimos días sumó a 2 futbolistas que están a prueba. La reserva de River, en lo que respecta a su actuación en el torneo local, no atraviesa su mejor momento de lo futbolístico y tampoco de los resultados, pero el objetivo siempre es otro. Por su filosofía y por tradición, el club de Núñez siempre persiguió la idea de promover jugadores desde el semillero para alimentar a la primera división. No debe ser casualidad que Gallardo haya sacado muchísimos juveniles de River en los últimos años. De hecho, desde que está como DT del más grande ha hecho debutar a 42 futbolistas en la primera división, pero ya hace más de un año que ningún jugador pisa la primera división. Desde el 30 de agosto del 2021 fue Felipe Salomón y en aquella oportunidad el último futbolista de River que ha debutado desde las categorías menores hacia la primera división, y esto claramente es un llamado de atención. Más allá del presente deportivo, la reserva siempre apunta al futuro. Y dentro de ese horizonte aparece siempre la posibilidad de sumar no solo a los chicos que empujan desde las divisiones menores, sino también a aquellos que están en otros clubes y buscan la manera de salir para jugar en una institución del tamaño de River. Sucedió a principios de años con la llegada, por ejemplo, de Carlos Airala, futbolista que hizo las inferiores proveniente de Ferro, y el más grande le compró un porcentaje del pase, pero no es el único caso. En los últimos días el plantel conducido por Jonathan La Rosa cuenta con algunas caras nuevas. Se trata de 2 casos puntuales que están a prueba en primera instancia y que por el momento únicamente participan de entrenamientos y de ciertos partidos amistosos. Uno es defensor, el otro es delantero y ambos tienen nacionalidad extranjera y serán evaluados por el cuerpo técnico durante las primeras semanas. Está claro que el hecho de ser extranjeros tiene que ver con que el departamento de búsqueda de River estuvo viendo las ligas que están en Sudamérica como para ver qué jóvenes futbolistas tienen las mejores condiciones como para empezar prácticamente desde cero a jugar en River. Es cierto que ya, y como voy a estar contando, las cualidades de cada uno tienen una edad avanzada. Quiere decir que si de acá a fin de año esta prueba no resulta positiva, River va a dejarlos ir, no les va a firmar contrato de ninguna manera, pero en caso de que la prueba resulte satisfactoria en uno o en ambas situaciones, seguramente el más grande pueda tener 2 futbolistas de más jerarquía que lo que normalmente tienen los planteles del fútbol argentino. Es cierto que hoy por hoy la reserva de River tiene muy buenos jugadores individualmente, pero la realidad es que como equipo en el último tiempo ha fallado. Es verdad que había empezado muy bien, de hecho ha estado puntero en el campeonato de reserva por varias jornadas, pero debido a las reiteradas lesiones y al bajón de rendimiento que han tenido la mayoría de los jugadores, lamentablemente no se pudo sostener y el torneo hoy por hoy está siendo un tanto irregular. Vamos a empezar hablando de cada uno de los jugadores individualmente y de por qué están a prueba en River y qué sería lo que debería pasar como para que finalmente queden en el plantel de la reserva y por qué en un futuro debutar en la primera del más grande.
El primero de ellos, y a quien ven en imagen con Juan Fernando Quintero, se llama Piero Vega, defensor peruano de 18 años, es categoría 2003, estará cumpliendo 19 años a finales de este 2022, es marcador central por naturaleza, tiene buena contextura física, mide 1,83 m a pesar de no ser tan alto, es zurdo y es un jugador que ya está siendo seguido para formar parte de la selección sub-20 de su país, es decir, de la selección sub-20 de Perú. River, como se sabe, no está teniendo mucha suerte con lo que respecta a marcadores centrales zurdos que vienen de las categorías inferiores. Es cierto que está Lucas Monzón, pero ha tenido que desempeñarse en algunas oportunidades como lateral izquierdo debido a la lesión que sufrió Salomoni, que tiene una trombosis y no va a jugar hasta el 2023. Y también hay que tener en cuenta que en el plantel de primera River podría quedarse sin sus dos centrales zurdos que hoy por hoy forman parte. Estamos hablando de Javier Pinola, que está analizando el retiro teniendo en cuenta que en febrero estará cumpliendo 40 años, y el otro caso es el de Héctor David Martínez, que es un central zurdo que hizo las divisiones inferiores en River, pero que solamente jugó un partido antes de irse cedido a Defensa y Justicia, cuando ahí alcanzó su mejor nivel. Posteriormente River le volvió a comprar el pase, hoy está a préstamo hasta fin de año, con una obligación de compra por parte del Millonario con el elenco de Varela, pero aún así, si a fin de año llega un ofrecimiento, River le comprará un porcentaje más del pase al Halcón y posteriormente lo más probable es que sea transferido. En ese caso el plantel de primera se quedará sin centrales zurdos y en la reserva no abundan jugadores con estas características. En cuanto a lo que respecta a Piero Vega, tuvo un paso por Deportivo Municipal y por Chabelines Juniors, equipos ambos de su país, y acá en Argentina también tuvo un paso por las divisiones inferiores de Lanús cuando era más chico, pero no quedó como para seguir conformando las divisiones inferiores del equipo del sur. En sus primeros días en River ya tuvo la chance de conocer a varios futbolistas del plantel profesional y, por ejemplo, como ven en pantalla, cruzó algunas palabras con Juan Fernando Quintero. Piero Vega tiene unas características muy buenas como primer marcador central, más allá de que no es un jugador con enormes cualidades técnicas, la realidad es que es un central bastante fuerte, muy bueno en lo que respecta al juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo, tiene buena salida de balón y algo muy importante, y como vengo diciendo, es zurdo por naturaleza, es un futbolista que tiene un muy buen perfil y que básicamente saca absolutamente todo. Está claro que no será sencillo para un jugador que todavía no ha debutado y que no ha tenido tanta continuidad en las divisiones menores de otro club, quedar en definitiva en la reserva de River, porque el hecho de que vaya a competir con los zagueros del actual plantel de la reserva hace que sea bastante complicado para él, porque si bien es cierto que, como dije, no abundan futbolistas de sus características en la tercera división, esto no quiere decir que los centrales de la reserva de River sean malos, de hecho para nada, son de los mejores de la categoría, aunque obviamente por la corta edad que tienen, está claro que han tenido un bajón de rendimiento en lo que respecta a las últimas semanas. Veremos en definitiva si Piero Vega puede quedar. Quizás a favor lo que tiene es que todavía es muy joven, tiene tan solo 18 años, por lo que a lo mejor lo meten como para que empiece a sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes, a diferencia del otro jugador que voy a estar nombrando ahora más adelante, que es un poquito más grande que él. En el caso de Vega tiene chances de quedar, habrá que ver en definitiva qué es lo que hace en estos días como para que quede seleccionado y de acá a un par de meses en definitiva se quede en el plantel de la reserva. Y el otro jugador en cuestión se llama Franco Rossi. En este caso se trata de un delantero uruguayo de 20 años que llega proveniente del Montevideo City Torque, equipo que pertenece al grupo City. El jugador en cuestión tiene algo positivo y algo negativo en comparación a Piero Vega, que es el jugador peruano que mencionamos anteriormente. En cuanto a lo negativo, el hecho de que sea delantero hace que sea más difícil que quede en cuanto a la prueba, porque los atacantes que tiene la reserva de River son muy pero muy buenos. Flavián Londoño Bedoya, el colombiano, es uno de los futbolistas que está llamado a ser el próximo jugador que vaya a debutar en la primera división de River, y por el otro, por ejemplo, también está Joaquín Panichelli, que hizo un gol en el Superclásico de la reserva y ha sido básicamente el mejor jugador de River en este campeonato. Teniendo en cuenta el bajo rendimiento que ha tenido el equipo en general, Panichelli ha mantenido un nivel lo suficientemente bueno como para ser, a mi entender, el mejor jugador de la reserva, por lo menos en este último lapso del campeonato. Es algo que tiene negativo. ¿Y qué es lo que tiene de positivo? Que es que ya ha jugado en las inferiores del Montevideo City Torque, que viene con bastante continuidad y ha tenido muchísimo más roce con futbolistas más grandes, a diferencia de Vega.
Rossi es un atacante con muy buen olfato goleador, es un futbolista que se espera que dentro de un par de años ya sea llamado a la selección uruguaya, que necesita tener regularidad y competitividad en un equipo importante como para que, como dije recién, dentro de un par de temporadas sea el futuro del combinado nacional charrúa. Quieren que para el Mundial 2026 sea uno de los delanteros que integre la lista definitiva, y es por eso que acá en River esperan que haga todo lo posible en la prueba como para que quede seleccionado y así quede en el plantel de la reserva. Mide 1,75 m, es un atacante muy movedizo y también lo que tiene de positivo es que puede jugar por todo el frente de ataque. Ha jugado de segunda punta, también se ha desempeñado de extremo, aunque su mayor virtud es el remate final. Es un definidor por excelencia, por lo menos en lo que respecta a sus competidores en su edad, y es por eso que siempre termina rindiendo mejor dentro del área. Es un futbolista que, a pesar de no ser tan alto, puede pelearse con los centrales rivales, es un jugador bastante rápido que puede también realizar alguna gambeta, no es un centro delantero estático, y es por eso que es el atacante que suele gustarle a Marcelo Gallardo como para conformar la delantera de sus equipos. No es ese centro atacante que se para en el punto del penal como para terminar únicamente las jugadas, más allá de que, como dije, es un definidor por excelencia. En el caso de Rossi, seguramente tenga su debut en la reserva mucho antes que Piro Vega por una cuestión de edad, aunque también hay que tener en cuenta, como dije, que Rossi tiene más competencia. Vega va a competir con centrales zurdos, que como dije no hay muchos en las divisiones inferiores, mientras que por el lado de Rossi va a tener que competir con los delanteros, y ahí River sí tiene una larga lista, no solamente en la reserva, sino en el resto de las divisiones inferiores del club. Es por eso que en esta corta prueba que tendrá el atacante uruguayo, deberá demostrar absolutamente todas sus virtudes como para ver si de acá a dentro de un par de meses puede finalmente quedar seleccionado y formar parte del plantel de la reserva. Si esto sucede, lo más seguro es que dentro de un par de años sí podamos ver en definitiva a este atacante yoruba debutando en la primera división del equipo de Núñez. Para finalizar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente es difícil hacer un comentario lo suficientemente objetivo teniendo en cuenta que no he visto cómo juegan estos dos jugadores, y bastante complicado será verlos teniendo en cuenta que la única forma de que esto suceda es si quedan seleccionados para formar parte del plantel de la reserva y obviamente hacen su debut en definitiva en la tercera división. Quizás lo que se puede analizar teniendo en cuenta esto es que es raro que River traiga jugadores extranjeros a probarse directamente a la reserva. Es normal que se traigan en las categorías menores, pero no es común quizás que en la reserva vengan futbolistas extranjeros. Quizás sí comprar algún que otro juvenil de algún otro equipo del fútbol argentino, pero directamente que vengan del fútbol del exterior suena bastante extraño. Esto quiere decir que los preparadores que arman los planteles de las diferentes categorías de River ven que en definitiva falta algún que otro jugador como para terminar de conformar el plantel. Tampoco sabemos efectivamente si estos dos van a ser los nombres que queden. Esto se definirá dentro de un par de días. Cuando haya más noticias, seguro haré otro video al respecto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.